Él es escritor, él es periodista, él es historiador y actual director del Fondo de Cultura Económica. Por supuesto, estamos hablando de Paco Taibo. Paco, muchísimas gracias por tomar esta videollamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Al contrario, adelante, ¿cómo estoy? Estoy en medio de la crisis de la expansión de la pandemia, pero nada grave. Correctísimo. Fíjate que de las primeras cosas que yo escuché del apellido Taibo fue hablar de tu padre, Paco Ignacio Taibo I. Lo escuché a través de mi familia, aquel famosísimo gato culto. Cuéntanos qué influencia tuvo sobre ti, sobre la influencia sobre tu familia, tus hermanos, etcétera. Crecer en una familia donde el jefe escribe y mi tío abuelo, que era la otra figura rectora en la familia, le dan una importancia enorme al papel de la palabra escrita, es muy singular porque está en el aire y yo lo recibí de pleno y más tarde lo recibirían mis hermanos, la idea de que escribir no solo es una de las bellas artes, sino que es como una obligación. Si estás ahí y no lo cuentas, culpa tuya. Uh, esta idea de que la palabra escrita es lo que se queda, esta idea de los libros nos cambian la vida, era muy potente. O sea, crecer en una familia donde a la hora de comer, que era una hora muy tribal, como todas las familias españolas, la sagrada hora de comer era la hora de comer como buitres, pero también la hora de los comentarios, ¿no? Y las sugerencias y las recomendaciones, donde todos los días alguien aparecía, tanto del núcleo familiar como de los invitados, porque en casa de mis padres siempre hubo una legión de invitados a comer, alguien con un nuevo libro diciendo, ¿ya leyeron? Y uno que tenía 14, 15 años decía, ese no, todavía. Vivías bajo la influencia, pues, de la palabra escrita. Muchas veces me han preguntado si me pesó la presencia de mi padre. Cuando yo empecé a escribir, mi padre tenía 10, 12, 14 libros ya publicados. Y pensándolo seriamente, para no contestar con un lugar común, etcétera, yo dije, sí me pesó, pero del lado bueno de la espalda, ¿no? O sea, Claro. no me pesó como algo que me frenara o me detuviera o me pusiera en situaciones de competencia imposibles de resolver cuando tienes 15, 18 años, sino como estímulo. Y la fue muy sana en términos de colegas cuando yo empecé a escribir y a publicar. Siempre fue de cuates que se comentan uno a otro. De hecho, la decisión del Taibo 1, Taibo 2 fue una decisión democrática que habla muy bien de mi padre, no de mí, ¿no? Cuando yo le dije, jefe, un día de madrugada, en la noche, ya voy a publicar mi primera novela, ¿qué hacemos? Y él me dijo, pues no sé, ¿cómo vas a firmar? Y yo dije, pues Paco Ignacio Taibo, pero no sé qué sigue para que no seamos iguales. Nuestros libros tienen dos autores diferentes. Entonces dijo, pues deberíamos usar algo que nos diferenciara. Pero el Junior es horrible, ¿verdad? Y sí, el Claro. Junior te retraía a una visión de pirurresca de la junioriedad. Y entonces fue papá el que dijo, pues como los pelotaris. Una, Curioso. una especie de cachorro, ¿no? Los pelotaris firmaban Lolis 1, Lolis 2, Belaustigoitia 1, Belaustigoitia 2. Y yo le dije, carajo, está toda madre, pero suena monárquico, ¿no? Los del frontón, ¿no? Son los del Pues sí, frontón. pero suena monárquico, suena o como a reyes o como a papas. Y dije, no, como a pelotaris. Y esa noche decidimos Taibo 1, Taibo 2. Pero papá fue tan generoso que sin que mi novela hubiera salido publicada, al día siguiente su columna en el Universal la firmó Paco Ignacio Taibo II. Qué buena historia. Además, tu padre fue de alguna manera maestro de una cantidad grande de periodistas admirables. Por citar alguno, en alguna comida, en alguna reunión, escuché decir a Ricardo Rocha, que es su gran maestro, tu padre, ¿no?
y parece ser que esta vocación de periodismo, de las letras, de la prosa, ya lo traen ustedes, los traigo en las venas, ¿no? Pues bueno, en las venas no lo sé, pero en la tradición y en la costumbre y en el hábito sí. Digo, tomando en cuenta que evidentemente tu padre, periodista, también escritor, Benito también, yo tengo algunos de sus libros más escondidos de las primeras cosas que hizo en poesía, este, y pues evidentemente lo más reciente. De lo tuyo, pues debo decir que soy taibolero por tu culpa, ¿no? Personajes entrañables como Héctor Velasco Ranchen, tus novelas, la forma de hacer historia, que me parece muy acertada la forma en la que la haces, porque no es como que esta forma rígida, ¿no? De hacer historia, esta la siento más, ¿cómo poderlo decir? La siento más Narrativa. exactamente, ¿no? Y más allá de lo que uno puede estar metiéndose en la historia por medio de los libros, lo que lograron con los documentales es algo fantástico. Eh, lo que hiciste por ejemplo, para mí lo mejor de los trabajos que tienes en televisión de historia, eh, temporadas o pilotes me parece algo increíble, de verdad, increíble. Ahí colabora Pedro Salmerón también, ¿no? Sí, es que a la hora de llevar la televisión había una idea muy clara, que es no me gusta el formato rígido del locutor que lee un texto previamente establecido. Entonces el acuerdo con Anima Films, que fue la productora de todos los documentales que he hecho para televisión, los 17 que he hecho, el acuerdo era, vamos a la calle, vamos contando historias. Y el guión no existe, el guión es el libro que les dio origen. Y entonces vamos sugiriendo. Trabajar con el director y el productor de Anima fue muy rico porque aceptaron estas reglas del juego. Y entonces era como muy fluido, nada doctoral, nada de enseñarles historia a los que no la conocen por la vía pedagógica, sino al revés. Vamos a contarles una historia. Y entonces yo me divertí y lo pasé muy bien. Fueron programas con mucho trabajo de producción. Piensa, por ejemplo, que para hacer el Pancho Villa, que al final sería 2 horas de documental, hicimos 80 horas de grabación. O sea, Matías y él cargó sobre la espalda con la edición de ese material. Una cosa O de para loco, una cosa de locos para la postproducción, ¿no? sí, o para hacer el Rodolfo Walsh teníamos 7 Ah. horas de documento cuando llegamos a la fase final de un programa de 1 hora. Oye, fíjate que para todo aquel que se diga ser de izquierda, tiene que haber leído dos libros tuyos. El, o sea, o sea, el Che es algo, es una biografía que hay que leerla sí o sí. No hay, todo aquel que se crea de izquierda y que no haya leído la biografía del Che, la tuya, definitivamente no creo que sea alguien de izquierda. Y pues bueno, ya ni hablar de Pancho Villa, que eres como que el autor, el autor, ¿no? El autorizado. Y en alguna ocasión yo escuché que hasta Fidel Castro la leyó como que muy a regañadientes. ¿Es cierto eso? No, no es cierto que la leyó a regañadientes. Lo que pasa es que había un conflicto cuando se publicó por primera vez la biografía del Che, que era a una parte de la familia del Che no le gustaba. Yo contaba y contaba y contaba y revelaba cosas que se salían del esquema de la figura intocable y armarla de este tipo, ¿no? Entonces, había ese conflicto y entonces Fidel se mantenía al margen del conflicto. Ahora, era muy divertido porque un día al salir de la Feria de La Habana, Fidel iba unos metros adelante de mí, le preguntó un periodista de Franz Pérez, ¿usted ha leído la biografía del Che de Paco Ignacio Taibo? Dijo, no, pero he leído todas sus novelas policíacas, le contestó. Yo venía caminando con el ministro de Cultura y el ministro de Cultura me hizo el signo de Pinocho. Dicen, sí la leyó, sí la hemos discutido. Claro. Bueno, y en esta
en esta suerte de especie de gurú, escritor de izquierda, formas algo que se llama la Brigada para Leer en Libertad junto con tu compañera Paloma. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la idea? Digo, evidentemente fomentas la lectura a través de la presentación de tus libros, etcétera, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta idea? ¿Cómo nace? Hace 12 años, este, Paloma venía de una experiencia en el aparato estatal fallida y yo venía de otra experiencia en aquella época, era en el PRD. Y ambas experiencias eran fallidas, tropezado con la burocracia partidaria y con la burocracia estatal. Y nos reunimos nosotros y el grupo de compañeros de los dos grupos que trabajamos, seguimos, pues vámonos a la sociedad civil. Creemos una estructura de la sociedad civil y nació la Brigada para la Libertad con el objetivo de editar libros para regalar, hacer ferias populares, bajar el precio de los libros y hacer fomento a la lectura en las calles. Y bueno, hasta yo estuve y participé en este proceso que sigue sosteniendo Paloma y la Brigada, hasta que tuve que entrar a trabajar al Fondo de Cultura, donde por razones de competencia no podía seguir siendo parte de la brigada, entonces me volví un auxiliar externo de la brigada, pero la brigada y sigue funcionando. Que por cierto me llama a preguntarte y de cierto modo hasta incluso recriminarte un poco, eh, siguiendo tus declaraciones públicas, quisiera saber de qué manera te convenció Andrés Manuel para aceptar el puesto de la dirección del Fondo de Cultura Económica, porque yo recuerdo haberte escuchado decir que tú eras el perfecto candidato para no hacer nada en el nuevo gobierno, ¿no? ¿Cómo es que aceptas esta Eso fue condición? público, lo vio todo el mundo porque por razones extrañas, a ver, 2 de octubre, yo estoy participando en un acto con Andrés en la Plaza de las Tres Culturas y en el momento en que me acerco al micrófono, Andrés me dice, vente a trabajar, a dirigir el Fondo de Cultura. Y yo voy caminando hacia el micrófono y le digo, no, ni madre. Y me dice, sí, sí, nos vemos hoy en la noche. Bueno, resulta que eso fue grabado por un noticiero de televisión con el micrófono direccional, de tal manera que en la tarde de ese día ya se sabía la oferta. En la noche me reuní con Andrés. Yo le dije, no, no creo que soy el funcionario ideal, soy el funcionario anti-ideal. Odio las estructuras burocráticas, etcétera. Me dijo algo bien sencillo en la noche en su casa. Me dijo, a ver, hemos peleado 20 años para llegar a no solo a derrocar los gobiernos tradicionales de la oligarquía. Ahora que podemos, ¿no vas a colaborar? Y entonces ahí mismo, yo iba con Paloma a la reunión, ahí mismo dije, bueno, pues órale. Y de ahí nació, bajo la idea desde el origen que Andrés me dijo, coordinas el Fondo de Cultura, la Dirección de Publicaciones y Educal, o sea, lo que es el sector del libro estatal, todo para unificarlo. Y ahí vamos, desde el principio estamos trabajando en sintonía los 3 sectores, coordinados bajo un solo mando, bajo una sola dirección, bajo una sola lógica, lo cual tenía sentido, porque ¿para qué querías 2 redes de librerías? O 3 estructuras de publicación, o 2 estructuras de distribución. Era absurdo. Bueno, y en esta toma como director, ¿cómo encontraste el fondo? Porque como todo el aparato del Estado venía de un letargo monstruoso, ¿con qué te encontraste? ¿Cuáles son los retos? ¿En qué estás? Pues hace 3 años me lo encontré en estado de letargo, abuso y, y desperdicio. Las bodegas estaban llenas de libros que no se vendían, las estructuras del fondo a nivel internacional eran todas deficitarias, la mitad de las librerías perdían dinero, había gastos superfluos por todos lados, reparto de automóviles para todos los gerentes y los subgerentes, elevador privado, un restaurante privado,
unos gastos innecesarios por todos lados y la ausencia de una política popular. El fondo era una editorial vieja, en el sentido de que estaba sentada sobre los laureles de haber sido una editorial que durante muchos años estuvo publicando libros para la academia y la academia, o sea, para preparatorias, maestros de secundaria, maestros de prepa, maestros y para los posgrados. Y al mismo tiempo había descuidado una línea popular. Entonces teníamos el problema de crear no una, sino dos líneas populares. Luego, una de ellas era libros muy baratos, hicimos Vientos del Pueblo abajo de los 20 pesos, y la otra era darle a la colección popular una sacudida para que empezara a formar un nuevo tipo de lectores jóvenes, etc. Todo esto en medio de la dificultad, porque queríamos bajar el precio de los libros y lo logramos. Nos costó trabajo, pero lo logramos. Hacer ofertas, intervenir de lleno. Entonces lo que hicimos fue modernizar al fondo en el mejor sentido de la palabra, que no me gusta porque modernizar a veces es ponerle faldita de tru-tru y poner alfombras rojas por todos lados. Lo veías en todos lados. ¿Cómo intervenía el fondo en una feria de libro importante? Pues le costaba una fortuna. Y nosotros dijimos desde el principio, nosotros no damos cócteles en las ferias de libros, nosotros vendemos libros. Se acabó y recortamos y recortamos. Teníamos unas empresas que cubrían el área legal, que dejaban que todos los juicios que el fondo tenía se perdieran porque nadie se presentaba y nadie, quién sabe cómo las habíamos contratado. Teníamos locales comprados en algunas partes del mundo. Uno de ellos, cuando revisamos, era una cueva de sopilotes, no, sopilotes no, pero vampiros sí, y arañas, con los libros mojados, destruidos. En otro lugar le rentábamos parte de las oficinas del fondo en otras partes del planeta a una escuela metodista. Era de locos, porque era el descuido típico de administraciones priistas y panistas, el descuido típico por el dinero público. Entonces, bueno, nos tomó trabajo y yo creo que a pesar de la pandemia, que ha sido un golpe muy fuerte para nosotros en estos últimos años, logramos en el último semestre de este año pasado, logramos darle al fondo el empujón que queríamos. Logramos hacerla una editorial con peso popular, con divulgación. Crecieron de una manera sorprendente los clubes de lectura, las salas de lectura a lo largo de todo el país. Yo creo que vamos a llegar a 10,000 a principios de este año en todo el país, regalándoles libros, promoviendo, dando formación, apoyos a bibliotecas perdidas en plena Sierra de Juárez, a presencia física de los librobuses de Educal Fondo. Yo creo que lo logramos. Este último año fue muy espectacular. Además, el reparto de 21 para 21 lo fue. Ese reparto de 2 millones de libros. La operación en la Ciudad de México a los barrios más golpeados económicamente, de visita para regalar libros a los niños en temporada navideña, fue notable. El haber sostenido programas como Pasión por la Lectura, con ofertas de aquí tengo este libro maravilloso, tengo 3 ejemplares y cuesta 10 pesos. Y órale, el teléfono rojo. Y bueno, logramos que estos mecanismos novedosos funcionaran para sacar al fondo del mausoleo. Bajo continua crítica de la pirurreza, mano, que están verdaderamente indignados, nos odian. Sí, de que el fondo se ha vuelto populista, ¿no? Pues sí, pero ¿y cuál es la bronca? Yo soy populista, ¿cuál es el cohete? O sea, hay populistas y antipopulares. Si nosotros somos populistas, ¿ellos qué son? ¿Antipopulares? Qué buen revire, ¿no? Bueno, yo afortunadamente soy de los afortunados, válgase la redundancia, que en las ferias del libro a mí me consta. Yo soy de los que puedo decir que en mi mano tuve libros gratis de la mano de Paco Taibo, y sé que el mecanismo que estás haciendo va a fortalecer muchísimo la sociedad. Decía mi padre Virgilio que una sociedad informada, una sociedad leída, es una sociedad que es poco menos probable que la engañen, ¿no?
Y en ese sentido, me parece que mucho de la victoria de la izquierda en este 2018 fue porque había mucha gente informada, ¿no crees? Afortunadamente, y además porque la idea de que el lector se vuelve crítico en todos los aspectos de su vida como ciudadano, de su vida intelectual, es una idea muy transparente, muy clara. ¿Qué deben leer? Lo que quieran, maldita sea, Claro. dejemos de trabas, orden, ¿no? Pero que lea y que lea de acuerdo a lo mejor que se está produciendo en este mundo y que es obligatorio, no, no es obligatorio, basta ya de campañas de obligación, ¿no? Es muy divertido y es Bueno, otro más. pero estarás de acuerdo que también no leer también se gana, ¿no? Mira, de los que no leen que conozco, la mayoría tienen explicaciones. Básicamente tienen una explicación, que es no adquirieron hábitos de lectura en la adolescencia. Y al no haberlos adquirido, se les pasó. Y leer se les volvió en su vida cuesta arriba. ¿Sí? Fuera de eso, no encuentro argumentos para no leer. No como tarea obligatoria, no como tarea única. Si a usted lo que le gusta es el ballet clásico, pues adelante. Llene la parte de entretenimiento de su vida de ballet clásico. Pero una novela de vez en cuando no estaría nada mal, ¿no? No, me refería como un acto de que para ganarse el derecho a no leer es porque has leído. Es como una especie de, de, de bonus que se da para aquel lector que desea descansar un poco de la lectura, ¿no? E irse, por ejemplo, no sé, al cine, al teatro, a las artes, incluso a la televisión. Me refiero a ese tipo de ganancia para alguien que lee, pues también debe de tener un espacio de no leer, ¿no? Y en Desde ese, luego, pero además no es competitivo. Cuando la izquierda ha lanzado campañas como apaga la tele, enciende un libro, la riega de mala manera. Al revés, en los intermedios entre el Pachuca y los Santos se lee a toda madre. no, por supuesto. Oye, Paco, ¿cómo encuentras la realidad actual de Morena? Hay quienes dicen que si ser de izquierda es ser de Morena, pues yo no quiero ser de izquierda. ¿Cómo defines en estos momentos a Morena? ¿Cómo lo ves? El Güero González decía hace años algo muy divertido, que era, yo no soy militante, soy simpatizante. Yo creo que el partido ha sufrido un proceso de degradación del que no ha salido, ha perdido la sensibilidad de contacto con el movimiento social y con las luchas populares, ha pecado en exceso de partido electoral y está trabado. Esperemos que estos procesos que se vienen en camino, que terminarán con el Congreso, lo saque de esta traba. Yo veo algunas cosas que me preocupan, estando en medios y conociendo la construcción de medios públicos. Me parece que necesitan o deben de estar en una tarea de construcción más fuerte los medios del Estado, por ejemplo, el 14, Notimex, y francamente los veo muy desdibujados, a pesar de que son dirigidos por periodistas de veras, como Genaro Villamil, como esta San Juana Martínez. Más sin embargo, no los veo con la fuerza suficiente. ¿Cómo ves esta realidad de los medios del Estado? Es muy difícil valorar porque en qué condiciones se encontraron los medios del Estado cuando la 4T tomó el poder. En zona de desastre, ¿sí? Despresupuestados, sin tensión interna, con conflictos por todos lados. No va a ser fácil. Y yo creo que ha habido avances notables. Yo no veía televisión estatal, tengo que reconocerlo, hace 4 o 5 años. Y ahora el noticiero que veo es el del 21. Me ganaron. Y fíjate, irónicamente en 2010 le entregamos a Marcelo todo el proyecto de ese canal cuando él era el jefe de gobierno. Y tan sencillo, no sacó el canal, a pesar de que nos había comisionado desde 2007 para sacar adelante la señal en la extinta Cofetel. Y eso nos hace pensar de que la izquierda, o por lo menos un sector de la izquierda, hace como que no entiende del poder de los medios, cuando sabemos que es la parte
o una de las partes vertical, de la columna vertical del vertebral, perdón, del poder. Y en ese sentido, me pregunto, ¿y entonces por qué siguen apostando al no apoyar a los medios cuando sabemos que ganar elecciones en Latinoamérica y sobre todo en México, que es un país, o era, estamos en proceso de no serlo oligarca, pues los medios son realmente el enemigo, ¿no? Yo creo que la sabiduría del tema ya está en la mesa. Si alguien de la izquierda no ha descubierto el peso que tiene la sustitución de los partidos tradicionales de derecha por una estructura mediática, si no lo ha descubierto, el poder el conservadurismo no está en los restos del PAN, el PRI o el PRD, sino está en la estructura combinatoria de los periódicos, las radios y las teles, la gran mayoría, donde no sé dónde ha estado viviendo. O sea que saber, creo que lo sabemos. El problema es cómo remediarlo y no hay remedios a corto plazo, hay remedios a mediano plazo. Yo creo que avanza. En el libro les ganamos la batalla, que es una parte de la estructura mediática, la más alejada del corazón de la información, pero no la menos importante, ¿no? Y ahí se les ganamos. De hecho, siento que este gobierno evidentemente tiene muchísimas cosas buenas. Para mí, de lo más destacable que tiene es tener un presidente honesto, presidente que no es corrupto. Lo que a mí no me cuadra es esta noción de que si el presidente no es corrupto, los de abajo no lo son. Y me parece que todas las estructuras están contaminadas de corrupción, aún y con que diga el presidente que está echando la batalla, ¿no? La diferencia es cuando descubres un correcto, ¿lo promueves o lo corres? Así es sencillo, ¿no? Es la gran diferencia entre lo que estamos viviendo y lo que se ha vivido. La gran diferencia es si descubres un corrupto en los altos niveles del aparato de Estado, ¿qué haces? ¿Le pides mocha? Como se hacía y como la prueba tras prueba se está demostrando que se hacía, o lo corres. ¿Qué? Yo creo que se nota el cambio y ahí es una de las cosas en las que se nota el cambio. Fíjate que me preocupan dos temas del país. Evidentemente somos vecinos del gran mercado, Estados Unidos. Esta videollamada te la estoy haciendo desde frontera, desde Reynosa, Tamaulipas, y conocemos perfecto los efectos del narcotráfico en el país. Aquí la vivimos a carne propia casi a diario. Y leyendo declaraciones de Anabel Hernández, que me parece que es la periodista más destacada en este tema, recientemente declaró que en el 2018 pues cualquiera esperaría que este gobierno desechara todos los acuerdos anteriores con el gobierno peñista, ¿no? Y dice ella que no solo no se desecharon, sino que siguen vigentes y que hay evidencias por todos lados de que, por lo menos del lado del Pacífico, las elecciones tuvieron un apoyo fuertísimo del cártel de Sinaloa. ¿Cómo ves esto, Paco? No, creo que es una generalización y que el problema es que muchas veces hay comunicadores que les cuesta menos trabajo generalizar que demostrar. Uf, qué duro. Viniendo de... No te pondrá contenta, Anabel, por esta declaración mía, pero lo lamento. Es duro. Y ella misma, supongo que la tienes en el radar, ella misma dijo hace como 2 o 3 semanas, un poquito más, que el gobierno de Andrés Manuel está cada vez más lejos del Che y cada vez más cerca de Pinochet. Qué declaración, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy es cada tontería suelta por el aire. Hoy es cada generalización como los que se dedican a decir, ya se acabó la historia. Dice, sí, esta semana o pasado mañana. Y este tipo de declaraciones facilonas, sin fundamento y sobre todo muy insultantes, ¿no? No abonan a una crítica. Ese es el gran problema. Hemos estado recibiendo una crítica, no digamos constructiva, sino digamos consistente, coherente.
Yo puedo asumir la crítica que se le haga al fondo siempre y cuando tengan algo que decir, pero cada vez que dicen algo sobre el fondo en Reforma, en el Universal, en Excelsior, mienten. No es que aporten con su crítica, es que mienten. Y ya de veras da mucha flojera estar discutiendo. Mejor discutes con los lectores y hacia afuera. Aprendí que vale mucho el remitente, en este caso la fuente que podamos esperar del Universal, ¿no? En todo caso, me dolería si viniera de la jornada, ¿no? Pues sí. Ahí sí nos dolería. Paco, fíjate que acá en Tamaulipas ganó Morena, pero con el arribo de expanistas. eh, y aquí en el estado sigue gobernando alguien a quien se le puede denominar peligroso, ¿no? Y la gente de él, para, para decirlo con nombre y apellido, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, pues es sabidísimo que aquí por lo menos en Reynosa, la gente que ganó es gente de él, es gente de él. Y así ese tipo de fenómenos se puede decir en varios lados del país. Y uno pues, pensaría que entonces evidentemente Morena está coludida con el prianismo y porque no encontramos otra lógica, sino cómo se puede explicar esta situación de que Maki Ortiz y que su hijo Carlos Peña, que son todo menos de izquierda, se pongan la camisa de Morena y gobiernen. ¿Cómo lo ves esto? Cada vez que entramos a una discusión regional, alguien pretende que tenga una opinión al respecto. Y no la tengo. No la tengo porque son cosas que hay que vivirlas mucho más de cerca y mucho más sólidas informativamente. Me preguntaban qué opinas de la selección de miembros de Morena en Oaxaca. Yo solo tenía una respuesta para todas estas preguntas que se producen cíclicamente, que no veo por qué a mí, al fin y al cabo, yo soy el director del Fondo de Cultura, aunque de repente parece que soy la voz autorizada para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Bueno, Y quiénes son de en izquierda la, y quiénes son de izquierda. en- Control, control. bueno, sí, Mi, pero eres el número 2 en la encuesta nacional de Morena. Alguna autoridad tienes, ¿no? va, alguna, pero poca. Mi respuesta es, lo que hay que pedirle a Morena y pedírselo insistentemente hasta el Congreso, ¿sí? Es los procesos de selección de candidatos tienen que hacerse a la base. Discutía el otro día con la encargada de las encuestas y yo le decía, pero ¿cómo puedes hacer encuestas en la que le preguntes quién debe ser el candidato de Morena a un funcionario perista, a un jugador de fútbol que se declara panista, al dueño de la carnicería que dice que él es mocho y que vota por el PRD? Compadre, las encuestas tienen que reflejar la opinión del partido desde abajo. Y en ese sentido, hay que abandonar el viejo sistema de encuestas que lo que traslucen es opinión, conocimiento, popularidad. Me vale madres quién es más popular. La pregunta es quién refleja mejor el programa de Morena y los principios de Morena. Y la encargada de las encuestas de Morena decía, tiene razón, y le digo, pues vamos modificando. Yo creo que Morena ha perdido capacidad para... No puedes proponerle democracia al país cuando no la practicas en el interior, ¿sí? Y ha perdido capacidad. No son todos los casos, no es generalizable, etcétera. No todos son sapos infiltrados, pero es cierto que hay demasiados para el gusto de muchos que estamos en esta lucha desde hace 50 años. Uh, mi reflexión final sería, vamos hacia un congreso para construir un partido más ajustado a los principios de desarrollo social, solidaridad social, ¿sí? A los principios de la izquierda, pues, ¿para qué le damos vueltas? Parece ser que, o más bien lo he escuchado en diferentes círculos de intelectuales, de periodistas, sobre todo el periodismo, que Morena se está convirtiendo en todo aquello que juraba no ser. Y pues, bueno, lo palpamos día a día. Obviamente hay honrosas excepciones. Por ejemplo, está el caso del fondo, dirigido por ti.
y algunas otras que están en el primer plano de las estructuras del poder, en el gabinete, pues para ser directos. De ahí para abajo podemos empezar a ver los de a pie, los que somos de a pie podemos ver cómo está la desbandada de todos los partidos hacia Morena y el acomodo, ¿no? Y que se está haciendo evidente que las estructuras del viejo régimen están en Morena, ya están en Morena. Y en ese sentido, pues como dices, pues probablemente eres el menos indicado, pero tienes una voz autorizada que nos puede dar un norte de cómo va Morena o hacia dónde va, No me ¿no? pregunta, cuando te preguntas, Morena se desliza hacia las cosas que nunca quiso ser y que nació criticando, se desliza una parte del aparato de Morena, la mayor parte. Morena a nivel de base y de los afiliados a Morena y de los simpatizantes de Morena, nos hemos vuelto más conservadores, somos más reaccionarios, o el partido por abajo sigue siendo un partido de izquierda. Y lo que tienes es que hemos perdido el control del aparato, porque este aparato, y vuelvo a decir, toda generalización es mentira, no siempre puedes decir esto, se ha vuelto conservador, pragmático, electoralista, etcétera, etcétera, en muchos lugares y a costos muy altos. Bien, digas lo que digas al respecto, lo que estás diciendo es, la lucha de clases así, compadre, pues nada vino regalando, hay que dar la batalla. Bueno, claro, lo mencionaba porque evidentemente todos aquellos que teníamos en un principio esta utopía cuando nace Morena, pues teníamos, o parecía que los de base teníamos, que seguimos teniendo este ideal de un partido para el pueblo y dirigido por el pueblo, pues obviamente en la actualidad no lo es. Y eso es lo que duele, o por lo menos eso es lo que duele a la gente de base. Y básicamente esa es la crítica. Digo, insisto, hay compañeros dentro del movimiento valiosísimos, o como decía el presidente, ya los quisiera tener Obama, ¿no? Y en ese sentido, pues es por eso que duelen ese tipo de tropiezos en el ejercicio del poder. ¿Estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo y sigamos actuando y no nos dobleguemos. ¿Y qué pensamos? Que un país que había estado bajo la férula maldita, diabólica, del monocultivo del PRI, que cultivaba retoños para luego volver los sapos, para que los sapos dirigieran el aparato, en fenómenos continuos de corrupción, abuso del poder, violencia, pues ahí está. A la hora de hacer el equilibrio y el balance, di, bueno, hemos estado estos años sin represiones a movimientos sociales. Oye, ¿cuándo se había dicho esto de Peña Nieto para atrás? Que íbamos a 4 o 5 matanzas por año y que se enfrentaba a la gente por la vía de las armas y luego se tejían falsedades, mentiras, cortinas de humo para tratar de ocultar los crímenes. Bueno, el salto adelante ya está. Y es un salto adelante relativo. Que muchos quisiéramos que fuera, que diera para más. Bueno, pues sí, bueno, pues muchos queremos que dé para más, pero la única manera que dé para más es actuando. Por supuesto. Si yo digo, yo quiero que dé para más, yo regalo más libros a los ciudadanos. Yo organizo más campañas de fomento a la lectura. Yo bajo el precio de los libros. Yo saco autobuses a la Sierra de Puebla, donde nunca había habido una librería. Yo llego a comunidades de jornaleros agrícolas en Baja California. O sea, convierto en hechos una manera de entender la política. Pues hay que pedir que eso hagamos los que creemos que debe este país seguir virando hacia la izquierda. Bueno, como, como parte de tu evaluación hacia esta primera parte de gobierno de estos 3 primeros años, ¿cuál es tu evaluación y qué ves hacia el futuro para este gobierno? Híjole, tenía una bola para jugar, para adivinar el futuro, pero me fui a jugar boliche con ella y se la llevó la fregada. No tengo capacidad para prever a mediano plazo, no la tengo políticamente, la he perdido. Si alguna vez la tuve, la perdí. Lo que tengo es capacidad para medir a mediano plazo.
y a corto plazo. Tenemos que salir de esta oleada de la pandemia y tenemos que salir fortalecidos en términos de salud y económicamente. Y desde abajo, la economía de abajo, la economía del pueblo. En eso estamos, vamos bien. Quiero provocarte tantito con algo del presidente. ¿Otra vez? Me parece que un presidente no puede andar con tanta soltura en medio de una pandemia, sea Andrés Manuel o sea el quien sea, ¿eh? Esto no es un ataque directo a él, simplemente, pues bueno, pues es nuestro líder, ¿no? Vale, díselo, te paso el teléfono. No, Andrés es Andrés, tiene un estilo. Si te gusta el estilo de Andrés, te gusta el estilo de Andrés, no medio te gusta. Y parte de su estilo es tirarse de cabeza al agua a cada rato, entrar en polémicas a cada rato. Bueno, es parte del estilo. Y la otra parte del estilo es, no tiene colas, que le pisen, lo que dice lo hace. Y eso es lo que te gusta. Bueno, pues entonces te doy el teléfono, no es muy complicado. Hay una ayudantía que se encarga de recibir sugerencias de los ciudadanos. Ahí le llegan a Andrés cartas todos los días y no me, me consta, las leen y las distribuyen. no me contesta, eso sí, eso también me consta. No, cuando quería provocarte era la situación de que pues el gobierno declaró que le había caído como anillo al dedo la pandemia. Estamos en esta tercera oleada, el presidente se vuelve a contagiar y no hay como que esta situación de obrar con el ejemplo, caray. Obra con el ejemplo ha mantenido el aparato del Estado informado diariamente, excepto brevísimos lapsos que ha abandonado las mañaneras. Bueno, eso es gobernar con el ejemplo, es el estilo de Andrés. Mediáticamente no es bueno. Eso sí, por lo menos concédemelo, ¿no? Te concedo el derecho que tiene la nana a decirle a la señora, oiga, a su hijo, no lo saque los días del sol al jardín, sáquelo cuando llueve, a dar consejo. Todo el mundo damos consejos. Está bien, está bien, está bien. Hay una opinión pública que dice, Andrés, cuídate más. Y bueno, Andrés es Andrés y oye por aquí y decide. Por supuesto. Paco, hay una idea que tengo que me trae rondando la cabeza de hace poco, en donde encuentro que la generación nueva no tiene estos personajes que de alguna manera los evoca a pensar en cuestiones que para lo de tu bebé, de tu, vamos a decirlo así, de la gente de tu edad, tenían estos ideales. Por ejemplo, ustedes pues tenían al Che, tenían al cine italiano, a los grandes poetas, en quién inspirarse. Y parece que esta generación no tiene que inspirarse. ¿Cómo ves esta relación de la nueva generación con su entorno, no? Yo creo que la tendencia a volverse viejos es una tendencia natural. Y entonces uno, en la medida en que envejece, pues dice cosas como el Escano y Wagner, sí. Los caldos de cultivo culturales de una generación, la nuestra fue muy rica, la generación del 68 fue muy rica. Vivimos una expansión del pensamiento de izquierda, las luchas con figuras ejemplares, el alza de la figura de Ho Chi Minh, del Che, y luego vivimos las derrotas de las dictaduras latinoamericanas, pero vivimos la nueva canción y los aportes. Leímos muchísimo y leímos de una manera crítica y hubo un caldo de cultivo. Piensa que en el 69 salen 3 libros sobre el 68, apenas salido del Estado, Díaz Ordaz. La editorial era capaz de publicar 3 libros sobre el 68 que eran lo prohibido, ¿sí? Estos caldos de cultivo culturales han sido sustituidos. Ahora tiene más peso otros caldos de cultivo.
como las miniseries más brillantes que ha habido por ahí, y que no son una, son muchas, en términos de producir una mentalidad fantástica, un concepto del héroe variable, una investigación sociológica de mucha mayor profundidad. En el libro hemos retrocedido. Ha habido mucho rollo y mucho texto y poca novela de esa que te pone a llorar después de que la leíste. Tenemos que volver a encontrar cómo hay una generación a la que hay que decirle, oye, ¿has probado a leer por este lado? ¿Sí? Nosotros estamos intentándolo, pero es un trabajo lento, porque no es un trabajo para encontrar 200, 500, 3000 lectores. Es un trabajo para impulsar a una generación entera a que lea de otra manera, ¿sí? Y sin forzarla, y sin obligarla, y sin ponerle reglamentos, y sin hacer ortodoxia y doctrina. No es nada, nada, nada fácil. Pero ahí andamos. Yo no sé qué dirá alguien de 16 años hoy. Lo que sí sé es que cuando salimos a ferias del libro, la composición de los sectores a los que llegamos es muy sana. Es un montón de tercera edad que dice, estoy volviendo a leer y había dejado de leer, y motivado política y culturalmente estoy volviendo a leer, sobre todo mujeres, primero. Segundo, un montón de adolescentes a los que poco a poco vas llegando. Y tercero, un buen montón de ciudadanos que han roto la idea de que este país culturalmente es chilangocéntrico. Nosotros hemos estado peleando contra el chilangocentrismo. La feria del Zócalo y la de Guadalajara, y se acabó, ¿no? Y voy a comprar libros, pues viviré en la Sierra de Puebla, pero tengo que viajar a las librerías. Bueno, hemos creado una red de 105 librerías activas a lo largo de todo el país. Las intervenciones en la última Festival de Literatura Infantil lo hicimos no solo en la Ciudad de México, lo hicimos en 100 puntos de la República, en pequeños, en medianos tamaños, chiquitas. Es una batalla larga, larga, larga. El chilangocentrismo tiene que ver con las pinches pirámides, hombre. Ahí está la pirámide. El que sube hasta arriba, agarra el lugar, luego le da con los codos. Esta mentalidad que hacía girar entre un centro indiscutible, una lógica perversa del control central, tarda en reconstruirse. El pacto federal es simbólico, no ha adquirido el poder que debería tener para que un pequeño ayuntamiento pueda desarrollar su proyecto sin las trabas del aparato central. ¿Qué te digo? Te digo algo bien sencillo. Hay optimistas y pesimistas. ¿Cuál es la pinche diferencia? En que los pesimistas sufren un chingo antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después, compadre. Ya te había escuchado decir ese pensamiento. Muy acertado, divertido también. Paco, ¿qué Útil, viene? útil, útil. Útil, súper útil. ¿Qué viene para ti, Paco, en el terreno de las letras? Sé que los Taibo tienen este sentido de escritores día, noche, tarde, comiendo, no comiendo, durmiendo, no durmiendo, están escribiendo. ¿Qué viene para ti? Entregué a la editorial con la que publico habitualmente, porque otra de las decisiones que tomamos es que el fondo no edita funcionarios, y entonces no me puedo editar a mí mismo, mal que me duela. Entregué a la editorial un nuevo libro que se va a llamar La Libertad, 3 historias, que yo calculo que estará saliendo hacia marzo, abril. Y tengo uno circulando que apenas ha empezado a circular, el de Por culpa de la pandemia, la historia de la insurrección del gueto de Varsovia por jóvenes socialistas judíos en el año 43. Sí, lo vi. Paco, muchísimas gracias. Te agradezco de nuevo por esta llamada. Y no me queda más que decirte que pues, enhorabuena. Nos encanta el trabajo que haces como escritor, como periodista y ahora como director del Fondo de Cultura. Enhorabuena, muchísimas gracias. Buena vibra para tu familia, para todos los Taibo. Abrazo, gracias. Al revés, muchas gracias a ti por este espacio
Y nos veremos en cuanto podamos empezar a salir, en cuanto descienda esta oleada de la pandemia. Una de las ideas que tengo es hacer la franja fronteriza de Tamaulipas, hacerla. El recorrido Reynosa, Matamoros, etcétera, con librobús, ir con un librobús y echarnos las 3 ciudades, presentaciones, debates, etcétera.